Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión sobre preguntas del Step 2 CK, que en teoría es el segundo examen en el camino a certificarse como médico en Estados Unidos. Revisamos preguntas del Step 1 hace un par de semanas ya, el video está en el canal por si lo quieren revisar también. Pero hay algún dato interesante. Generalmente las escuelas de medicina en Estados Unidos les planifican el Step 1 primero a sus estudiantes y siguen el orden, ¿no? Pero como médicos extranjeros podemos decidir qué examen tomar primero. Eso sí, antes era el CS, que era las habilidades clínicas. Ahora se ha cambiado por un examen en inglés ocupacional. Pero antes de dar ese, sí tienes que completar Step 1 y Step 2, o sea, los dos primeros exámenes teóricos. El Step 2 CK tiene aproximadamente entre 320 a 330 preguntas durante 8 horas, prácticamente el mismo modelo de examen que Step 1. Se tienen 45 minutos de descanso, 15 minutos de tutoría, que por ejemplo si has practicado demasiado, los 15 minutos de tutoría te los puedes ahorrar y en total tendrías 1 hora de descanso. A diferencia del Step 1, donde se preguntan cosas de ciencias básicas muy detalladas, como en qué gen está alterado en tal enfermedad, qué enzima está alterada en tal enfermedad, en el Step 2 CK vamos a tener preguntas basadas en el diagnóstico y tratamiento. ¿Cuál es el gold estándar de estas dos? O preguntas sobre cuál es el mejor siguiente paso para diagnosticar o para tratar. Vamos a empezar con la revisión del día de hoy. Esta es la primera pregunta. Un hombre de 35 años es llevado al departamento de emergencias por un amigo 30 minutos después de que debutara con una debilidad del lado derecho del cuerpo y dificultad para hablar. Los síntomas empezaron mientras levantaba pesas en el gimnasio, niega cefalea o cambios en la visión, no tiene antecedentes patológicos ni toma medicamentos, no fuma cigarrillos ni bebe alcohol, se ejercita regularmente. Al examinarlo, entiende lo que se le dice, pero sus respuestas son incoherentes. Los signos vitales están dentro de los límites normales, no hay soplos en las carótidas, el examen cardiovascular es normal, hay edema y dolor de la extremidad inferior izquierda. La examinación neurológica muestra una caída facial derecha y debilidad de la extremidad superior derecha. Una resonancia del cerebro muestra isquemia aguda en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Un ecodoppler carotidio no mostró ninguna anormalidad. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes es el próximo paso más adecuado en el diagnóstico? Como les recomendaba en el Step 1 y ahora lo hice a propósito, si nos tardamos leyendo o si leemos primero el enunciado antes que la pregunta, podemos estar divagando un poco sobre qué quiere saber el examen o qué me está preguntando el examen. Pero si yo leo la pregunta primero, es decir, si yo hubiese empezado con cuál de los siguientes es el próximo paso más adecuado, ya sé que me estoy enfocando solo en cómo llegar a un diagnóstico final. Entonces, vamos a resolver esta pregunta. Es un paciente joven de 35 años, muy joven, que estaba en el gimnasio levantando pesas cuando empieza a tener estos síntomas neurológicos, ¿no? La examinación neurológica muestra caída facial derecha y debilidad de la extremidad superior derecha. Entonces ya sabemos que es el territorio del hemisferio izquierdo y por los síntomas que tiene debilidad contralateral a la lesión y que no tiene síntomas acompañantes como que nos haga pensar en alguna otra causa, como por ejemplo no tiene visión borrosa, no tiene ceguera de un ojo, es básicamente, y la resonancia nos indica que tiene una isquemia aguda en el territorio de la arteria cerebral media del lado izquierdo. Ahora, me preguntan cuál de los siguientes es el próximo paso. Vamos a ir uno por uno. El test de estrés con adenosina
¿Nos sirve o no nos sirve? Es un paciente joven, sin antecedentes, cardiovascularmente aparentemente está normal, o sea, no tiene dolor de pecho ni nada de esto. Entonces el test de estrés de adenosina es prácticamente un estudio que nos sirve para valorar la circulación coronaria. Entonces este de aquí no corresponde a la clínica del paciente. Si seguimos revisando la opción B, cateterización cardíaca, de nuevo me habla de circulación coronaria, que no parece ser el problema de este paciente, ¿verdad? El angiograma coronario tampoco me parece que se implique dentro de la clínica de este paciente. Entonces desde ahí ya nosotros podemos descartar 3 opciones. Me voy a quedar con 2 opciones: resonancia magnética cardíaca con gadolinio o una ecocardiografía con burbujas. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de las causas o las probables causas de que este paciente a los 35 años de edad y llevando una vida saludable aparentemente, sin antecedentes patológicos, haya debutado con este síndrome neurológico a sus 35 años de edad. Entonces, si este paciente, para evaluar esta isquemia cerebral en un paciente joven, tenemos varias causas, o dentro de las más comunes, o cuál sería nuestro diferencial acá. Tenemos causas cardíacas, como enfermedades valvulares, pero nunca mencionaron, por ejemplo, el paciente tuvo fiebre reumática cuando era un niño, o el paciente tuvo una cirugía por que se reemplazó la válvula aórtica, qué sé yo. El enunciado siempre tiene que ser claro, me tiene que guiar a donde quiero llegar. Infecciones, como otra de las causas, por ejemplo, el VIH, la endocarditis infecciosa, la sífilis, pueden causar trombosis en el territorio cerebral. Estados de hipercoagulabilidad, como mutación del factor Leiden, o deficiencia de proteína S, deficiencia de proteína C, o esos son genéticos adquiridos, como por ejemplo el cáncer, o estar tomando anticonceptivos, que no es el caso de este paciente. ¿Okay? Dentro del cerebro tenemos varias causas, como la disección de la arteria, por ejemplo, la disección de la arteria carótida interna, pero por ejemplo, si tuviera una disección de la carótida, este paciente también estuviera con signos de síndrome de Horner, que no me lo menciona el enunciado. Entonces, siempre nos tenemos que guiar por el enunciado. Dentro de otras causas o causas misceláneas, por ejemplo, está la ciclemia, que es la enfermedad de células falciformes. Utilizar drogas como la cocaína y las anfetaminas también tienden a causar problemas o son agentes que pueden llevar a complicaciones como isquemias en territorio cerebral, porque por ejemplo la cocaína puede causar daño en el corazón o tiene un efecto también protrombótico, aumenta la agregación plaquetaria, etc. Entonces, si yo no tengo mayores datos que me empiecen a guiar hacia dónde tengo que ir, por ejemplo, no me dicen que el paciente utiliza cocaína ni nada de eso, sino que estamos hablando de un paciente que debuta a sus 35 años con síntomas neurológicos, que la resonancia ya me mostró que tengo una isquemia aguda, solo han pasado 30 minutos, así que está dentro del tiempo para hacerle una reperfusión. Entonces ya he descartado la opción A, la opción B y la opción D. Me preguntan cuál de los siguientes es el próximo paso más adecuado al diagnóstico. Tengo la opción C, que es resonancia magnética cardíaca con gadolinio, o la opción E. En este caso, lo que parece que el paciente tiene es lo que se llama un stroke criptogénico, es decir, que como que no, la causa parece que no se va a encontrar porque no tiene antecedentes, no tiene factores de riesgo para desarrollar isquemia. Hay datos importantes en el enunciado: edema y dolor de la extremidad inferior izquierda. ¿Okay? Entonces, ¿qué me indica eso? Lo más probable es que el paciente tenga una trombosis venosa profunda del lado en la pierna izquierda. Eso haya viajado por mi sistema venoso hasta el corazón. Pero ¿cómo este trombo viajó desde la pierna hasta mi territorio cerebral?
Lo más probable es que pudo haber causado un embolismo pulmonar. ¿Pero por qué yo tengo ese trombo en la arteria cerebral media? Lo más probable es que el paciente tenga un foramen oval persistente y que por ahí se haya pasado el trombo y haya llegado hasta el territorio arterial de la cerebral media izquierda. Entonces, ¿cuál es mi siguiente paso? Hacerle una ecocardiografía con burbujas, donde se inyecta solución salina que es agitada para que se formen burbujas, y con el ecocardiograma pues se ve si esta pasa de un lado al otro, si es que hay una persistencia en este foramen oval. Entonces, esa sería la forma de resolver. Y si se dan cuenta, me preguntó cuál es el siguiente paso, no me preguntó cuál es el tratamiento, no me preguntó cuál es el diagnóstico, no me preguntó nada de eso, nada básico, no me preguntó, por ejemplo, en el Step 1 me hubiesen preguntado de qué arteria principal es rama la arteria cerebral media, por ejemplo. Entonces acá en este examen es siempre cuál es el siguiente paso o cuál es el gold estándar para diagnosticar, cuál es el gold estándar para hacer tratamiento. Pasemos a la siguiente pregunta. Paciente masculino de 30 años de edad acude a la oficina para establecer sus cuidados médicos primarios. Muy importante saber dónde estamos. Por ejemplo, en la pregunta anterior estábamos en la emergencia, el amigo llevó al paciente a la emergencia. En esta ocasión estamos en la oficina, estábamos en la clínica primaria. No tiene antecedentes patológicos y no toma ningún medicamento. Su padre sufrió un infarto de miocardio a los 50 años. El paciente ha fumado diariamente un paquete de cigarrillos por los últimos 10 años. No bebe alcohol, ni usa drogas ilícitas, mide 1,68 m y pesa 82 kilogramos. Su índice de masa corporal es de 29 kilogramos por metros cuadrados. Sus signos vitales son normales. El paciente no tiene distrés ni dificultad para respirar y puede caminar y subir escaleras de 5 o 6 pisos sin ningún problema. El examen físico sin anormalidades. Se le recomienda dejar de fumar y la pregunta es: ¿cuál de los siguientes es el estudio más apropiado como screening en este paciente en este momento? De nuevo es importante leer en el examen real la pregunta primero para saber qué me va a preguntar el enunciado. Entonces, este paciente tiene 30 años y aparentemente lo único que llama la atención es que el padre sufrió un infarto de miocardio a los 50, que fuma tabaco, un paquete de cigarrillos diarios por los últimos 10 años, entonces es un fumador activo, muy activo, y que tiene un índice de masa corporal de 29, está en sobrepeso, ¿verdad? Más de 30 es obesidad y de 25 a 29,99 es sobrepeso. Más de 35 obesidad mórbida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el screening que le voy a hacer a este paciente? Recuerda que esta palabra es clave, screening, ¿ok? ¿Puedo hacer yo un electrocardiograma de screening? El paciente no tiene mayor problema para caminar, no tiene disnea, no tiene dolor de pecho, no. ¿Qué voy a buscar? ¿Ok? La opción B dice lípidos en sangre en ayunas, la opción C perfil bioquímico y la opción D dice que ningún screening está indicado en este momento. Entonces, tengo un paciente de 30 años sin mayor antecedente. Lo que más me llama la atención es el índice de masa corporal y que fuma, ¿verdad? Entonces, ya hablamos de que el electrocardiograma no sería un método de screening en este momento. Los lípidos en sangre, sí. Perfil bioquímico también podría ser. Recuerden que el paciente está buscando establecer sus cuidados médicos primarios. Entonces, vamos a descartar la A y la B. Estoy entre la B y la C, porque siempre me preguntan cuál de los siguientes es el estudio más apropiado. Entonces, probablemente en la vida real, yo a este paciente le mande a hacer todo lo que está dentro del examen anual, lo más probable, pero me preguntan cuál es el estudio más apropiado. Dentro del perfil bioquímico, ¿qué podría yo sospechar que este paciente pueda tener? El paciente tiene sobrepeso, puede ser que esté dentro de un rango de prediabetes, por ejemplo. Entonces, el perfil bioquímico me incluye la glucosa y yo podría enviar esto claramente. Pero, ¿qué me dicen las guías de prácticas clínicas? Las guías me dicen que para hacer screening de diabetes se recomienda, antes era a los 40 años, ahora lo han bajado a los 35 años, la Asociación de Diabetología de América. Este paciente solo tiene 30 años, entonces no entra, ¿ok? ¿Qué más podría estar aquí, por ejemplo, como opción? Hacerle un CAT scan de torácico de dosis baja como screening de cáncer de pulmón, ¿sí o no?
Las guías dicen que para hacer screening de cáncer de pulmón hay que tener de 50 a 80 años y al menos que no hayan pasado más de 15 años si es que el paciente ha dejado de fumar y que al menos tenga un historial de 20 paquetes de cigarrillos por año. Este paciente, si fuma un paquete diario, este paciente tiene 365 paquetes anuales. Entonces, está en riesgo para cáncer de pulmón mayor que una persona que no fuma, pero no entra por su edad como criterio para hacer el screening de cáncer de pulmón. Pero sí puedo hacerle los lípidos en sangre, porque tiene sobrepeso y yo puedo sospechar que quizás, como no se cuida la dieta, sus triglicéridos y colesterol están altos y luego voy a determinar si necesita o no, en este caso, estatinas. Esa sería la forma de resolver esta pregunta. Vamos a la siguiente. Metí aquí bioestadística porque me lo habían pedido en un mensaje. Quizás después podamos hacer una revisión de bioestadística más completa. En el video anterior sobre preguntas de Step 1 puse una pregunta también de bioestadística. Me gustan los números personalmente, pero la presión de estar en un examen donde tienes un minuto para responder cada pregunta es complicado. Es complicado, entonces lo importante al ver este tipo de preguntas es que sepas qué es lo que vas a hacer, sepas qué estás buscando. Entonces vamos a ver esta pregunta, vamos a hacerla como si estuviésemos en el examen real. Vamos a empezar con la pregunta, vamos a leer la pregunta primero. ¿Cuál es el porcentaje aproximado de muertes y complicaciones que pueden ser atribuidas a los cirujanos que trabajaron durante la noche anterior y madrugada? Entonces me está preguntando por porcentaje aproximado de muertes y complicaciones. El enunciado dice: un estudio de corte retrospectivo es realizado para examinar los efectos del cuidado médico en cirujanos que trabajan en el hospital durante la noche y madrugada y que realizan cirugías electivas durante el día. Y el efecto que tiene esto. Entonces, eso es lo que el estudio está buscando. Los cirujanos fueron comparados con otros médicos que no trabajaban durante la noche y la madrugada anterior. Se tomaron en cuenta complicaciones quirúrgicas y mortalidad quirúrgica. El resultado del estudio fue que el riesgo fue mayor en pacientes que se sometieron a cirugías electivas durante el día realizadas por cirujanos que trabajaron durante la noche anterior y madrugada. Entonces, si se compararon los grupos y los pacientes que se sometieron a cirugías electivas con cirujanos que no trabajaron la noche anterior o durante la madrugada, tenían menor riesgo y calcularon que era del 22 a los que trabajaban la noche anterior y madrugada versus 20% a los que no trabajaban la noche anterior y madrugada, con un valor de P de 0.04. Basado en estos resultados, ¿cuál es el porcentaje aproximado de muertes y complicaciones que pueden ser atribuidas a los cirujanos que trabajaron durante la noche anterior y madrugada? Entonces, aquí me está preguntando cuál es mi porcentaje de riesgo atribuible que yo le puedo atribuir a los pacientes que se operaron con esos cirujanos las complicaciones, ya sea complicaciones quirúrgicas o muerte quirúrgica. Entonces, estas preguntas de bioestadística que son así, todas tienen su fórmula. ¿Okay? Cuando revisemos bioestadística, vamos a revisar todas las fórmulas también. Entonces, en este caso, la fórmula que voy a utilizar es el porcentaje de riesgo atribuible. Yo solamente quiero saber qué porcentaje de enfermedad o complicaciones se van a dar o se dieron en un grupo que fue expuesto a un factor. Como por ejemplo, si yo expongo al virus de COVID a 50 pacientes, ¿cuál es mi porcentaje de riesgo atribuible a que mi COVID o que el virus que yo traté de transmitirles causó la enfermedad? Y lo comparo con un grupo al que yo no los expuse al COVID. Entonces la fórmula para este porcentaje es el riesgo de estar expuesto menos el riesgo de no estar expuesto dividido para el riesgo de estar expuesto multiplicado por 100, porque estamos buscando porcentaje. Entonces, en este caso, el riesgo de estar expuesto fue de 22%, es decir, 0.22 menos 20%,
es decir, 0.20, dividido para 0.22, todo eso multiplicado por 100. Entonces, al restar, me saldrían 0.02 dividido para 0.22 multiplicado por 100 me da 9.09. Ahora vamos a ver en mis respuestas si me sale 9.09. La opción A dice 1.1%, la opción B dice 9.1%, la opción C dice 22%, la opción D dice 50% y la opción E 2%. Mi respuesta es 9.09% y muchas veces tienen que tener en cuenta que en las preguntas se redondea. Entonces mi respuesta va a ser la B, 9.1%. ¿Ok? Vamos a revisar una pregunta más para que no se asusten mucho y se den cuenta que a veces las respuestas son sencillas. Esta pregunta es: un paciente masculino de 10 años de edad es traído a la emergencia por su madre, ya que tiene dolor intenso en la rodilla derecha y la madre está preocupada porque el paciente tiene antecedente de hemofilia A. Durante la examinación, la rodilla derecha está inflamada y caliente al tacto, hay dolor severo durante la flexión y el rango de movimiento está limitado. La pregunta es: ¿cuál de los siguientes enunciados es el siguiente paso en el manejo terapéutico de este paciente? Tenemos opción A, ADH, que es la vasopresina, opción B, factor 8, opción C, factor 9, opción D, sulfato ferroso y opción E, plasma fresco combinado. Entonces aquí hay que saber a qué nos estamos enfrentando. Es un paciente que tiene hemartrosis, ¿verdad? Uno de los primeros videos nosotros hablamos de los sangrados. Si están interesados en ese tema, hablamos de sangrados superficiales y profundos, el efecto en la cascada de la coagulación y todo esto. Ahora, este paciente tiene hemartrosis de la rodilla derecha y me pregunta cuál es el siguiente paso en el manejo terapéutico. Entonces, si ya me dieron toda la información, si yo sé que este paciente tiene hemofilia A, no me voy a complicar. La vasopresina es utilizada para muchas cosas, pero en cuestiones de hemostasia, de coagulación, es el tratamiento para déficit del factor de von Willebrand. Factor 8 es el deficiencia factor 8 de la hemofilia A, la deficiencia del factor 9 de la hemofilia B. Entonces, yo ya sé que es el factor 8, entonces esta es una pregunta rápida y que muchas veces te pones a pensar, bueno, perdí 2 minutos haciendo la pregunta de bioestadística, pero acá gané 1 minuto porque la respondí en 20 segundos. Entonces, eso sirve a corto plazo en el examen. El sulfato ferroso es el hierro. En teoría no me va a ayudar en nada este paciente. No es un paciente que tiene anemia, o al menos no demostrado. Puede ser que por el sangrado tenga anemia, pero no es mi siguiente paso. Y el plasma fresco combinado no es mi tratamiento de elección cuando yo ya tengo el diagnóstico de hemofilia A. Si fuera un paciente sin antecedentes de hemofilia A, que por traumatismos haya hecho sangrados, haya tenido sangrados profundos como la hemartrosis también, que podría suceder, y yo veo que lo diluyeron en la emergencia, lo llenaron de líquidos y sospecho que mis factores de coagulación están disminuidos, puedo darle plasma fresco combinado. Y hay muchos otros usos que los podríamos revisar posteriormente. Bueno, eso es todo el día de hoy. Esa es la revisión que quería realizar sobre las preguntas de Step 2. Como les mencioné al inicio del video, hay un video sobre preguntas de Step 1. Estoy tratando de hacer revisión de temas al menos un par de veces a la semana. Si tienen alguna recomendación de un tema que quieran que revisemos basados en los temas de USMLE, o si tienen preguntas sobre el examen, me lo pueden hacer sin ningún problema. Como pueden darse cuenta, el objetivo de este canal es dar consejería y asesoría gratuita a las personas que quieran empezar este proceso o que quieran saber cómo es la mejor manera de hacerlo. Entonces me pueden dejar acá en los comentarios o me pueden escribir a mi cuenta de Instagram. Y eso sería todo por hoy. Ya nos veríamos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse, compartir con sus amigos o con alguien que esté interesado en todos estos temas. Dejar su like. Nos vemos, cuídense mucho. Chao.